campo del conocimiento, ese campo de la actividad humana se hace digital, ese campo empieza a revolucionarse completamente. Entonces el ejemplo digamos que todos conocemos es el ejemplo de la fotografía, ¿sí? Cuando pensamos en la fotografía, digamos, era muy costoso hacer fotos antes del 2000, digamos, y entonces se producían muy pocas fotos. Y entonces, una más, eso. Para el 95 estábamos en 710 millones de rollos de fotografías revelados, ¿sí? Ese era a donde estábamos. En el 2005, cuando ya ocurrió la revolución de la fotografía digital, estábamos en 200.000 millones de fotografías digitales, ¿sí? Y la foto digital estamos hablando del 2000 al 2005 básicamente. Y actualmente estamos en 1.000 millones de fotos subidas por día, ¿sí? Entonces la fotografía es un ámbito del actuar humano que se digitalizó. Y al digitalizarse empieza esa curva exponencial y nada la puede detener. Entonces esa constatación es muy importante porque si la podemos aplicar a la logística, en el ejemplo que veíamos antes, en cualquier campo donde podemos implementar esa idea de que el campo se está digitalizando, se va a revolucionar, se va a producir un quiebre profundo en la forma en que opera ese campo. Entonces, esa es la gran clave que tenemos que pensar, digamos, si es que hay una oportunidad de digitalizar, quien pueda moverse más rápido en promover la digitalización va a ser uno de los ganadores en cuanto a tener impacto en el ecosistema en el que va a trabajar. Entonces, ya mencionamos el tema de los circuitos integrados, es más o menos obvio para todos nosotros de que la capacidad de cómputo, la capacidad de cálculo de los transistores se duplica, de los circuitos integrados se duplica año tras año, ya lo damos por hecho, ¿cierto? Pero la fotografía ya tuvo esa revolución. La salud es un campo donde probablemente va a ocurrir dentro de los próximos años esa revolución. La generación de energía es otro campo donde se va a implementar esa revolución. Y así hay una serie de campos que el autor detalla, donde la implicancia de poder digitalizar esos campos de acción cambia fundamentalmente la dinámica en la que trabajamos. Entonces ahí es donde tenemos que poner el ojo para nuestros emprendimientos básicamente. Entonces la otra forma de decir lo mismo es una frase famosa de Peter Thiel, uno de los fundadores de Netscape, que es que el software se va a comer al mundo. Donde podamos implementar software, el software va a transformar completamente ese ámbito en el que trabajamos. Y ya hablamos de la importancia de la inteligencia artificial, de poder manejar los datos de adelante para atrás, esa capacidad de tener un aprendizaje profundo respecto al manejo de datos. Eso transforma completamente cualquier campo en el que podamos meter software. Entonces, esa es la oportunidad de negocio que tenemos todos, es ver dónde hay posibilidad de meter software y revolucionar con eso el campo en al que estamos atacando. Entonces esa idea es muy importante y obviamente, digamos, los que estamos en Linkito es una idea que venimos trabajando hace rato. Entonces, otro criterio que también hay que pensar es el tema de masa crítica. Cuando tengo una masa crítica es cuando puedo operar esa transformación y ahí sí empieza el ritmo exponencial de crecimiento. El ejemplo más famoso es el ejemplo de las redes telefónicas. Tener un teléfono solito no sirve para nada. Si puedo conectar un teléfono con otro teléfono, ya se pone interesante. Y a medida que puedo conectar una cantidad de equipos dentro de esa red, entonces esa red adquiere muchísimo valor. Entonces, esa es la idea, volvemos a la idea de Community and Crowd. Cuanta más gente pueda conectar con mi idea, con mi propósito transformador, entonces va a adquirir más valor en mi idea y por lo tanto va a adquirir más impacto, ¿sí? Entonces, eso es un tema que tenemos que pensar estratégicamente, dónde puedo generar esa red de usuarios, esa red de gente que quiere colaborar conmigo, que está interesada en ese proceso, para que eso genere una transformación. De ahí, otra idea que menciona, y es una idea que, digamos, tal vez no nos parezca tan placentera, es que hay ecosistemas donde se pueden dar realmente las organizaciones exponenciales. Entonces, un ejemplo de ecosistema interesante es Hollywood. Hollywood, cuando comienza en los años 20 del siglo pasado,
es nada, digamos, es un pueblito, digamos, que no es muy interesante, y se creó un ecosistema que se convierte, digamos, casi 100 años más tarde, en una potencia mundial para la producción de contenidos visuales. Pero eso es un ecosistema en el sentido de que las empresas, las organizaciones, los estudios que conocemos no funcionan solitos. Funcionan más bien con una masa de microempresas, incluso empresas unipersonales, que contratan para realizar proyectos que nosotros conocemos como películas. Hay un guionista que tiene un guión interesante, lo traigo para acá. Hay una persona que sabe manejar bien la cámara, la traigo para acá. Hay un grupo de gente que sabe armar escenarios, lo traigo para acá, para este proyecto específico. Entonces el ecosistema es tal de que ya esas microempresas pueden funcionar y tener un rendimiento interesante para mantenerlos dentro del ecosistema, y los estudios también pueden tener un rendimiento interesante, y entonces se provoca la aparición de un ecosistema completo donde las empresas no son las microempresas que participan en la generación de las películas, no son grandes, no son necesariamente muy estables, pero la gente que está operando ahí tiene suficiente rentabilidad como para mantenerse en ese mercado en forma constante. Otro ejemplo conocido, obviamente, es Silicon Valley. Entonces, Silicon Valley también, cuando comienza hace 50 años atrás, empieza de a poquito, pero ya para los años 80 la noción de capital de riesgo se empieza a imponer, y después tenemos el empuje de Internet, que nos da un ecosistema muy robusto, donde conseguir talento es el tema crítico, y constantemente se convierte en un imán de atracción de talento, porque las empresas entendieron de que lo más valioso que pueden conseguir es conseguir ese talento. Y ese talento es muy libre. Entonces, tenemos un empresario que tiene una idea muy buena de organización, va y genera su proyecto, fracasa otra vez, fracasa 7